Buenos días, mi amada iglesia, Dios les bendiga. Un día más, un día para agradecer al Señor su gracia, su misericordia y el poder compartir con ustedes. Hoy es un día muy especial, día martes de Semana Santa, y hemos podido ver el proceso de Jesús desde que entró a Jerusalén. Y quiero basar mi enseñanza esta mañana en el Evangelio según San Juan. Quiero que usted me acompañe el Evangelio según San Juan, capítulo 16. En el Evangelio según San Juan, desde el capítulo 12, se marca la historia de la entrada de Jesús a Jerusalén. En el capítulo 12 se da la entrada triunfal, que conocemos como la entrada en donde Jesús entra a Jerusalén y cumple una semana hasta el día de su resurrección. Y en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, Jesús tiene una nueva conversación con sus discípulos. Ayer veíamos que Jesús les da las bases a sus discípulos de la fe y la oración como el fundamento de lo que iba a ser la iglesia. Y hoy continúo con esa palabra que iniciamos el día de ayer. Y en Juan capítulo 16 versículo 1 Jesús dice las siguientes palabras en continuidad a lo que hablamos ayer. Dice: todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue el día se acuerden de que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Y Jesús les está diciendo a sus discípulos: yo les digo estas palabras y les he dicho estas palabras para que no flaquee su fe. Era lo que hablábamos ayer, la fe. Pero sigue diciendo Jesús: a ustedes los van a expulsar de la sinagoga y los van a matar. Y este pasaje es impresionante. Jesús les está diciendo a sus discípulos: cuando ustedes los maten, la gente va a pensar que le hizo un favor a Dios, que le hizo un servicio a Dios, que están agradando a Dios. Implícitamente Jesús le está diciendo a sus discípulos: los van a matar, los van a asesinar. Y sigue diciendo el versículo: la gente, versículo 3, va a actuar de esta manera porque no me han conocido a mí ni al Padre. Y es aquí donde yo quiero centrar la reflexión de esta mañana. Y Jesús, las palabras de Jesús son tan impresionantes porque está diciendo: ellos actúan de esta manera pensando que agradan a Dios porque no me conocen. Y lo que el pasaje quiere decir es muy sencillo. Cuando nosotros no conocemos a Jesús, cuando nosotros no conocemos de Dios, del Señor, empezamos a actuar a nuestra manera, a nuestra forma de pensar. Quiero que volvamos a leer el versículo 3. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Impresionante, ¿verdad? Está diciendo el Señor Jesús: la gente va a actuar y pensando que agrada a Dios, intentando agradar a Dios, pero porque no nos conocen. Y cuando no conocemos realmente quién es Jesús, cuando no conocemos de su obra perfecta, de su plan de salvación, de su amor, de su gracia, de su misericordia, cuando no conocemos de su bondad, cuando no conocemos todo lo que Él entregó por salvar mi vida, empezamos a actuar como nosotros queremos, como nosotros pensamos, como nosotros creemos que deben hacer las cosas, como se cree que deben funcionar las cosas. Es por eso que muchas personas hoy en día dicen: es mi forma de creer, yo creo, yo interpreto la Biblia así, mi fe es así, y no permiten que sean enseñados, no permiten que sean guiados en la palabra, porque cada persona ha decidido creer lo que quiere creer y actuar como quiera que sea su vida. Muchas personas dicen: yo vivo mi vida cristiana así y punto. Y creen que están obedeciendo a Dios, creen que están siguiendo al Señor, pero Jesús dice: actúan así porque realmente no me conocen y no han conocido al Padre. Y esta es una motivación de Jesús.
Jesús está implícitamente motivando a que le conozcamos más, a que conozcamos al Padre, porque entre más conocemos de Jesús, entre más conocemos del Padre, nuestra forma de actuar se acopla más al pensamiento de Jesús, se moldea más a su corazón, se guía, se encamina más al propósito divino de Dios. Entre más conoces de Jesús. Y ayer hablábamos de una de las partes fundamentales para conocer de Jesús, la oración. Pero hoy quiero hablar de la palabra, porque es a través de la palabra que Jesús es revelado en nuestras vidas. Y entre más yo tengo contacto con la palabra, entre más me introduzco en la palabra, estudio la palabra, participo de ella y tengo ese contacto permanente, esa relación con la palabra del Señor, más conozco de Jesús, y eso me va a llevar a actuar como Jesús desea y como el Padre desea. Estas personas, dice, los que van a matar, los que van a asesinar, piensan, creen que le están prestando un servicio a Dios, pero actúan así porque desconocen de mí y del Padre. Y yo te invito a que no caigas en el desconocimiento de Jesús ni en el desconocimiento del Padre. Muchas personas dicen, es mi manera de creer, es mi manera de ser cristiano, pero Jesús no desea que sea a tu manera, Jesús desea que sea al corazón y al propósito divino que Él ha puesto en nuestras vidas. Y ese es el primer punto de la pequeña enseñanza del día de hoy, pero la segunda está en el versículo 32. Durante todo el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, Jesús establece una conversación con sus discípulos, diciéndoles que Él tiene que irse, que ha llegado el momento y que va a venir el Consolador. Y los discípulos no entienden el mensaje, los discípulos empiezan a hacer muchas preguntas, empiezan a interpretar las palabras de Jesús, y Jesús les está diciendo, es necesario que yo me vaya. Y ellos preguntan, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Cuándo? Y están en esa conversación, y en el versículo 32 Jesús dice las siguientes palabras: miren que la hora viene, y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados, y cada uno se irá a su propia casa, y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y quiero que usted coja el versículo 1 y el versículo 33 y los compare. El versículo 1 dice, estas cosas os las he dicho para que no flaquee su fe. El versículo 33, estas cosas os las he dicho para que en mí tengáis paz. Cuando ustedes unen esos dos versículos, está Jesús diciendo que cuando mi fe no desfallece, tengo paz. Estas cosas las dije para que no desfallezca su fe. Estas cosas las dije para que tengáis paz. Cuando unimos esas dos cosas, Jesús está diciendo que la fe que no desfallece encuentra la paz en Él. La fe que no desfallece encuentra la paz. Y Jesús también está diciendo, ustedes me van a dejar solo, ustedes se van a ir para su casa y me van a abandonar, pero dice, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y quiero terminar diciéndote una cosa con todo mi corazón, tú no estás solo. Y allí donde estás escuchando este devocional, yo quiero que tú puedas decir con tu propia voz, yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Las palabras de Jesús son impresionantes, solo no estoy porque el Padre está conmigo. En el momento que más sientas soledad en tu vida, en el momento de dificultad, en el momento de escasez, en el momento de depresión, de tristeza, de abandono, recuerda, el Padre está contigo, tu papá, tu creador, el que te salvó, Él está contigo. Y Jesús sabía que lo iban a abandonar, que lo iban a negar, que se iban a dispersar, pero Jesús sabe también algo, el Padre está conmigo.
La gente se podrá dispersar de tu vida, la gente te podrá abandonar, podrá negarte, pero si tú entiendes que el Padre está contigo, vas a hallar paz. Quiero que oremos. Padre amado, te doy gracias por este tiempo que nos permites tener, porque a través de este pasaje, Juan capítulo 16, nos permites ver el amor de Jesús, cómo Él está dispuesto a entregarlo todo, aunque la gente se disperse, aunque lo abandonen, aunque lo dejen solo, Él desea obedecer tu palabra. Te pido que nos ayudes en estos dos puntos que hemos visto el día de hoy, en conocerte a ti, en involucrarnos más en la palabra, porque entre más conozcamos de ti, nuestra forma de actuar será diferente. Ayúdanos, Señor, también a entender que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Tú permaneces fiel hasta el final. Tú permaneces fiel hasta el final. Te doy gracias por esta palabra y te pido que nos acompañes, que nos ayudes, que bendigas cada familia y cada persona que nos escucha en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amada iglesia. Les recuerdo que todos los días hasta el jueves tendremos un tiempo devocional a las 10 de la mañana estudiando la última semana de vida de Jesús en la tierra. Bendiciones.